vergüenza! En entredicho queda el IMPEC. ¿Qué tal ese papelón del IMPEC? Y el mismo gobierno, ahí está pintada la paz total y la senadora Isabel Zuleta, presuntos emparrandados, estaban emparrandadísimos. La concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, la valiente concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, fue la que dio a conocer esto al país. Y está con nosotros a esta hora en Red Más Noticias. Concejal, es un gusto saludarla. Bienvenida, la saludo desde Bogotá, qué gusto tenerla con nosotros. Giovanni, muy buenas noches para ti, al igual que para las personas que en este momento se encuentran viendo el noticiero. Concejal, yo estoy indignado, la verdad. O sea, ver allá un cantante vallenato más famoso, uno también hay que preguntar si es que los artistas tienen esos privilegios de ir a cantarle a los zampones y que reciban 500 millones de pesos o quién sabe cuánto de pago, que ese dinero quién sabe de dónde sale. Pero quiero que le cuente usted a nuestra audiencia de Red Más Noticias qué fue lo que pasó allá adentro, ese tremendo parrandón. Incluso la escuchó usted en algunos medios esta mañana que esos cabecillas, esos delincuentes todavía estaban borrachos esta mañana. ¿Qué fue lo que pasó, señora concejal? Giovanni, yo tengo unas fuentes que están sentados al interior de las mesas de los diálogos sociojurídicos. Esas fuentes pues las conozco desde que yo trabajaba en la Fiscalía General de la Nación como fiscal, como directora. Ellos muy indignados, el día de ayer me escribieron y me enviaron a través del chat unas fotografías y un audio. Ellos manifestaron que estaban molestos porque desde las 9 de la mañana se estaba haciendo una fiesta en la cárcel de máxima seguridad y que habían invitado al cantante Nelson, al igual que otro cantante de música popular, que habían pagado 500 millones de pesos para que se pudiera llevar a cabo esa fiesta, que habían ingresado comida y licor y que además de eso habían aprovechado que el director de la cárcel no se encontraba porque es un tipo que viene ejerciendo control sobre lo que allí pasa frente a las irregularidades y aprovechando también que los días miércoles, por un acuerdo que se hace con el gobierno nacional, precisamente con estos cabecillas que están en esos diálogos sociojurídicos, que pueden ingresar 3 personas. A partir de allí, en ese evento, no solamente se encontraban los cantantes y las personas que están privadas de la libertad, sino que además de eso ingresaron mujeres y otros hombres que hacen parte de los amigos que tienen estos bandidos. En total eran entre 80 y 100 personas que se encontraban en el patio de máxima seguridad, donde supuestamente el gobierno nacional los llevó para que realizaran los diálogos de mesa o los diálogos sociojurídicos. Esa indignación no es solamente suya, Giovanni, es mía y creo que es la de todo un país, porque es injusto que mientras ellos tengan una cantidad de beneficios bajo el pretexto de una paz total o de un capítulo de paz urbana en la ciudad de Medellín, aprovechen todas estas gabelas, todos estos beneficios que les da el gobierno nacional para hacer este tipo de parrandas. No es la primera. Yo también tuve conocimiento que en el mes de diciembre hicieron un bacanal con marranada y que los insumos, los marranos, no los entraron por la puerta principal, sino que los entraron por un costado, donde supuestamente Douglas tiene unas fábricas de blue jeans, imagínense. Tiene además de todo economía al interior del centro penitenciario, solo que en ese momento, como la fiesta fue al amanecer y fue en horas de la noche, pues la fuente que tengo allí no me pudo enviar la información. Pero ahora que recibí las fotografías y las evidencias, porque me acostumbré desde que estaba en la Fiscalía General de la Nación que hay que mostrar los elementos materiales probatorios, pues por eso ayer mismo puse en conocimiento de esta irregularidad que se viene presentando en la cárcel de máxima seguridad. Que además es el deber ser, y por eso la felicito por su valentía, porque es que es usted solita enfrentándose a esos 23 zampones y contándole al país las bacanales y la sinvergüencería en la cárcel de Itagüí. Pero hay una cosa que me llama la atención, un detalle de injusticia, la del director de esa cárcel. Usted me dice que ese director lleva apenas unos 2 meses, que viene haciendo bien las cosas y fue el primero que sacaron. Pero hay alguien adentro, un teniente, por ahí le escuché a usted, que es el que además permitió la salida de esos 23 delincuentes en el Tarimazo. ¿De quién se trata? ¿Y usted sabe si a ese ya lo sacaron o ese sigue en el cargo? Oh, le quiero contar, Giovanni, y a los televidentes que hoy me enteré
por parte de la misma información que me llega, que este teniente va a ser trasladado a la cárcel de Jamundí, ni siquiera va a ser declarado insubsistente. Yo no entiendo cuál es la protección que tiene la Dirección Nacional del IMPEC con este sujeto. Yo lo tengo denunciado en la Fiscalía General de la Nación porque a través de un anónimo que recibí en el mes de enero, febrero del año pasado, tuve conocimiento que la ministra de Justicia ordenó un allanamiento a ese pabellón o a ese patio primero y ese teniente Ciprián impidió que se realizara el allanamiento porque Douglas le dijo que no los podían allanar, que los tenían que dejar tranquilos. A partir de ahí yo presenté la denuncia, la Fiscalía la tiene y se viene adelantando la indagación. No he preguntado en qué estado se encuentra la misma, pero ustedes sí lo pueden hacer porque si yo me acerco a la Fiscalía, entonces todos mis enemigos dicen que es que yo me la paso constriñendo a mis excompañeros en la Fiscalía y por eso no me acerco a la Fiscalía General de la Nación. Pero además de todo, de esa situación que le estoy contando, él fue el que firmó la resolución junto a un coronel que permitió la salida el 21 de junio de los 9 criminales que estuvieron realizando actos de proselitismo político con el presidente de la República en la Alpujarra. También en el mes de diciembre hubo una fuga de un personaje muy peligroso del Bajo Cauca antioqueño que estaba por homicidio, que estaba por secuestro y que estaba por extorsión y que salió como Pedro por su casa y nadie los vio y justamente ese mismo teniente estaba encargado de la custodia. Y el día de ayer, que también ya sabemos todo lo que pasó porque ya se hicieron las denuncias, el director estaba en su descanso por Semana Santa y este funcionario, estaba encargado de la vigilancia y custodia y él fue el que permitió el ingreso de todas estas personas, del licor, de la comida, de los cantantes y lo más grave, no hay registros. Él se llama William Cipriano y es un teniente adscrito al IMPEC o al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. No, y pues, lo concejal, más triste es que simplemente lo trasladaron. gravísimo lo que usted nos está señalando, porque entonces ese traslado se haría efectivo para la cárcel de Jamundí, nada más y nada menos, que también tiene una situación con los presos que tiene allá de peligrosidad, que es bastante compleja. Quería preguntarle, concejal, por el costo de la fiesta. 500 millones de pesos que se pagaron a través de una vaca que habrán hecho entre alias Douglas, alias Pesebre, con plata que sale ¿de dónde? La plata de los negocios criminales que ellos tienen. Es que así Isabel Zuleta y todos los que están en las mesas de negociaciones quieran tapar el sol con un dedo y decir que ellos no han seguido delinquiendo, eso es una falacia y es una mentira muy grande, porque entonces, ¿cómo hacen ellos para obtener esa cantidad de dinero que manejan al interior del penal? Y quedó claro cuando se estableció que se pagaron 500 millones de pesos. Hoy recibí información que andan desesperados, pagando sumas de dinero al interior del penal para que la gente les diga quién fue el que me entregó a mí esa información. Ellos siguen teniendo rentas criminales. ¿Y cuáles son las rentas criminales que tienen estas estructuras criminales? La extorsión, la venta de sustancia estupefaciente y el narcotráfico, porque también maneja rutas de narcotráfico. Si bien es cierto, están privados de la libertad y condenados por otro tipo de delitos, también es cierto que siguen delinquiendo. Y tan claro es que dentro de supuestamente esos diálogos que ellos vienen haciendo, pues manifestaron que ellos tienen un proceso de irreversibilidad y que dentro de ese proceso de irreversibilidad, pues ellos pueden mostrar que han bajado los indicadores del homicidio, que ya no hay reclutamiento o que están mirando el reclutamiento de menores de edad o la explotación mejor de menores de edad y un piloto de la extorsión. La extorsión en Medellín tiene los niveles muy disparados. Yo les quiero decir que tengo las estadísticas donde desde el año 2023, que es el año en el que comenzó a gobernar el presidente Gustavo Francisco, hay aproximadamente, y eso que es un subregistro, de 3.000 denuncias por hurto en el 2023, 2024, 2025. Esto es una renta criminal muy importante, donde hemos visto nosotros el resultado y las cifras del supuesto piloto que hicieron
de evitar el cobro de la extorsión. ¿Y por qué si ellos no son cabecillas de la estructura criminal y no siguen delinquiendo y no siguen obteniendo esas rentas criminales, entonces cómo ellos pueden incidir en ese piloto de la extorsión en la ciudad de Medellín? Eso es una contradicción y eso nos lo tiene que explicar Isabel Zuleta y nos lo tiene que explicar Jorge Mejía Martínez, el presidente de la República, que son los que supuestamente han permitido que estos bandidos se sienten en la cárcel de máxima seguridad con todos los beneficios que tienen. Pues Isabel Zuleta dice que se paran de la mesa, que se suspende hasta saber cuándo estos presuntos hechos, yo creo que está aquí más que aquí no hay ningún hecho presunto, eso pasó. Señora concejal, Roy Barreras dice que muchos de estos zampones van a salir a hacerle campaña a Iván Cepeda. ¿Usted qué opina de esa afirmación? Totalmente cierto. Es que aquí tenemos que devolvernos a la resolución 0072 que expidió la señora Fiscal General de la Nación. Esa resolución tenía dos motivaciones y son falsas. La primera motivación era que levantaban las órdenes de captura para que ellos se pudieran sentar en las mesas de los diálogos sociojurídicos. Y la pregunta es, ¿cómo que las tenían que levantar si es que están privados de la libertad? Y precisamente el punto de reunión para los diálogos sociojurídicos que se estableció en la cárcel de máxima seguridad. Entonces tenían que levantarle la orden de captura para que se movieran del patio y se sentaran en el auditorio para poder dialogar. Pues entonces eso no tiene lógica. Y el segundo punto de esa resolución es que la señora Fiscal General de la Nación dijo que levantaba las órdenes de captura para que ellos se pudieran movilizar por el área metropolitana de esta ciudad, al igual que por Bogotá y por Río Negro. La pregunta es, ¿a qué se tenían que movilizar? Pues claro, porque se iban a inventar que las mesas de los diálogos sociojurídicos la iban a hacer en las diferentes comunas. Y no es como todo el mundo piensa que ellos se van a desplazar o se iban a desplazar a los barrios a poner un arma de fuego o un fusil a los ciudadanos para que acudieran a las urnas. No, es que a través de esas supuestas mesas de diálogos sociojurídicos, pues iban a citar a la ciudadanía, iban a citar a los líderes y a través de esas reuniones pues iban a mandar esos mensajes. Y es que además yo tengo la información que me entregó otra fuente la semana pasada y me dijo, ojo Claudia, que el acuerdo al que llegaron con Isabel Zuleta es que ella les iba a levantar las órdenes de captura porque ya había conversado con la Fiscal General de la Nación y la solicitud la envió desde el mes de febrero con el compromiso que ellos movilizaran la gente en los barrios donde ellos tienen el control el 31 de mayo para que votaran por Iván Cepeda. Y no vamos muy lejos, Giovanni, y para todos los televidentes. Recuerden que cuando se hizo el tarimazo, se puso en conocimiento que unas capturas que se habían hecho de miembros de la terraza habían manifestado a través de unas interceptaciones de comunicaciones que en su momento puso la Fiscalía, que estaba haciendo la imputación de cargos y pidiendo la medida de aseguramiento, donde uno de esos integrantes decía que alias El Viejo le había dado la orden de movilizar la gente para el tarimazo. Y si recuerdan ustedes, allá habían unos carteles que decían, a mí nadie me obligó, yo vine porque quise. Y otros carteles decían, nosotros apoyamos al Viejo. Entonces, ¿cómo no iban a incidir en las votaciones del 31 de mayo? Estamos en riesgo y la MOE aquí tiene que entrar a mirar qué es lo que va a pasar en los barrios de la ciudad de Medellín con estos bandidos que quieren incidir en las votaciones. Y es que ellos no pueden deshonrar el pacto de la picota que hizo el hermano del presidente Gustavo Francisco, porque todos lo sabemos y quedó también establecido. Ella es Claudia Carrasquilla, concejal de Medellín, muy valiente concejal, una mujer muy valiente, que hoy expuso ante el país esa sinvergüencería en la cárcel de Itagüí que tiene al país indignado. Concejal, muchas gracias por atendernos, de verdad le admiro mucho ese valor de haber puesto en conocimiento de la opinión pública estas denuncias. Ahora esperamos que las autoridades hagan algo y que actúen. Muchas gracias por atendernos a esta hora, concejal. Muchas gracias y una feliz noche para ustedes. Ahí lo tienen, la concejal Claudia Carrasquilla. Ella expuso al país el parrandón vallenato al interior de la cárcel de Itagüí, en el pabellón de alta seguridad, de máxima seguridad,
con 80 invitados, con prostitutas, con licor, con meseros, con catering, con un cantante famoso de música vallenata que debería darle vergüenza prestarse para esa sinvergüencería de verdad de ir a cantarle a estos jampones. Eso está resumiendo lo que es la paz total, un desorden, una recocha. Tan grave es que la propia Isabel Zuleta y el gobierno tuvieron que quedarse calladitos y suspender esa mesa de negociación, diálogo o lo que sea. Injusticias, de pronto una, la sacada del director de la cárcel. Dice la concejal que venía haciendo las cosas bien y que aprovecharon su ausencia. Y una duda muy grande sobre el teniente Ciprián, William Ciprián. ¿Por qué en vez de sacarlo, judicializarlo por permitir esto, presuntamente, lo trasladan a Jamundí? Una pregunta al Ministerio de Justicia, que tiene que dar la cara. Y una pregunta también a la Fiscalía General de la Nación, que tiene que tomar acción de manera inmediata, Paula. Mire, esto la verdad es que es una burla con las víctimas de estos criminales que son de alta peligrosidad, una burla realmente con todo el país, y la pregunta de fondo sigue siendo la misma. ¿Quién controla las cárceles? ¿Realmente eso es territorio de nadie? ¿Mandan allá los bandidos? Parecería ser que sí, porque mire, dicen desde el IMPEC, nosotros no organizamos nada, no estábamos enterados de nada. Aquí montaron tarima y todo. Una tarima y nadie estaba enterado de nada. La fiesta empezó a las 9 de la mañana, fue hasta las 4 de la tarde y nadie estaba enterado de nada. Y si uno hace historia, se encuentra con que no es la primera vez. Rápidamente, 3 hechos. Fiesta de Ana del Castillo, junto al Mono Zarabaleta, los dos son cantantes vallenatos. 2022, en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota. Una vergüenza. 2021, Juan Guillermo Monsalve, una foto que se volvió, creo que la tiene todo el mundo en la memoria, todo el país la conoció, fiesta en La Picota. 2014, Emilio Tapia, fiesta con mariscos, con whisky, con gente de Jorge Otra 40, vergüenza. también en La Picota. Esas son las cárceles del país, pero más allá de eso, Mauro, ahí está pintada la paz total. Sí. Usted preguntaba que por qué fracasó la paz total, ahí está pintada. Yo sí quiero saber qué dice Iván Cepeda, cuál es la opinión del candidato Iván Cepeda. Aquí hablamos de que no quieren ir a los debates. Bueno, aquí el país sí quiere una posición de Iván Cepeda, que es un hombre de buena fe y que es serio, pero él tiene que opinar y pronunciarse sobre esta sinvergüencería que está pasando en las cárceles. Yo no creo que el gobierno se preste para estas cosas, pues por lo menos ya se pararon de la mesa. También sería bueno escuchar al comisionado de paz. Esa respuesta inmediata que es bastante buena. Esperemos a ver cuánto dura, porque dice la senadora Zuleta, la presunta participación, y mientras no veamos qué pasó con la presunta participación en esta fiesta, no se retoman los diálogos. Como quien dice, vamos a esclarecer los hechos, y entonces, ¿qué le van a decir al país después? ¿Que ellos no sabían? Presunta participación, seguramente porque todas están borrachos, porque parece que se pegaron una borrachera de aquellas. Qué vergüenza. Sí, esto es difícil de defender. Sí, yo creo que aquí se combinan dos cosas que son ambas igualmente preocupantes. La primera, el grado de vulnerabilidad de las cárceles colombianas, el grado de, perdón porque le robe la expresión a Giovanni, pero es que es perfecta, la recocha que hay alrededor del IMPEC y de las distintas cárceles del país, que como Paula hacía el recuento, no es de este gobierno, 2014, 2021, 2022, ahora 2026, es decir, esto viene de tiempo atrás y parece imposible de resolver. Digo parece porque no quiero creer que sea imposible, porque yo sí espero que este país en algún momento se enderece y alguien llegue y ponga orden en este tema penitenciario. Un problema, el problema penitenciario. Pero el segundo problema, el que tiene que ver con la paz total, su ineficacia y para qué está siendo utilizada. Decían Paula y Giovanni que por lo menos se espera que el gobierno, se ve como buen gesto el que el gobierno haya levantado esta mesa sociojurídica, y fuera de eso, que se espera pues que ante estos hechos no se vuelva a reactivar esa mesa sociojurídica. Yo no soy tan optimista por dos motivos. El primero de ellos, por el curioso, sospechoso e inaceptable traslado del responsable de esta rumba, que no fue el director de la prisión, sino que fue el señor Cipriano, el comandante Ciprián, que lo mandan a Jamundí, lo que quiere decir que no hay escarmiento de parte del gobierno y de parte de las autoridades. Pero lo segundo, algo que nos decía la concejal Carrasquilla, yo no lo tenía tan presente y evidentemente muestra que hay una intencionalidad segunda en todo esto. La mesa sociojurídica se da dentro de la cárcel. Si la mesa sociojurídica se da dentro de la cárcel, ¿por qué hay que suspender órdenes de captura y dejar salir a los fascinerosos de las cárceles? Si allí es donde se hacen esos diálogos, pues allí se avanza o no se avanza o qué sé yo. La explicación que da ella, que por el momento es una explicación persuasiva, porque parece que no es sacarlos para que dialoguen, es que salgan y vayan a los barrios donde tienen
su jurisdicción, donde tienen el control, donde tienen sus bandas, para incidir en elecciones. Acuérdense ustedes que hemos dicho varias veces, es muy llamativo que esta mesa, que no ha tenido absolutamente ningún avance, hay gente que dice, pero si han bajado ciertos índices de criminalidad, los que han bajado en Medellín, dicen los expertos, es por otros motivos, por un pacto entre bandas de no agresión, pero no por esta mesa sociojurídica. Mientras tanto, la concejal dice que otros indicadores han subido. Si no ha mejorado la situación de seguridad y no se ha llegado a acuerdos definitivos, y no hay una ley de sometimiento que haya pasado en el Congreso para dar algún tipo de gabelas a estos que son fascinerosos, puros y duros, no representantes de ningún movimiento político de ninguna índole, fascinerosos, puros y duros, entonces ¿por qué se mantiene esta mesa? ¿Y por qué se renueva la mesa? ¿Y por qué existe todo este ruido alrededor de las órdenes de captura justo antes de elecciones? Bueno, por lo menos a ese rompecabezas que le falta una pieza, parece cuadrarle bastante la pieza que nos daba la concejal Carrasquilla, porque aunque los diálogos se hagan adentro, quieren que salgan para incidir en elecciones. Claro. Vamos a ver si el gobierno a estas alturas toma medidas definitivas. ¿Cómo no van a incidir en elecciones si tienen la capacidad, Mauro, de hacer tremendo parrandón? Sí. Tienen 90 plata. Invitados en una cárcel y no se dan cuenta los señores del IMPEC. Y hablando, vergüenza. Y algo de la presunción. La doctora Isabel Zuleta, la congresista Isabel Zuleta, dice que por ahora la participación de estos fascinerosos en esta rumba es presunta. Bueno, supongamos que la presunción de inocencia se mantiene hasta que se demuestre. Supongamos, fábrica de blue jeans dentro de la cárcel. Eso es simple. Alias Douglas tiene fábrica de blue jeans dentro de la cárcel de Itagüí. Eso también es más de presunto. que hacen lo que quieren. De verdad, el señor ministro de Justicia debería dar la cara de explicar qué es lo que está pasando en las cárceles del país. Fábrica de jeans, hay una fiesta con 90 invitados, licor, prostitutas, ¿cómo se llama el cantante vallenato que estuvo? El cantante se llama Nelson Velázquez. Nelson Velázquez, es decir, el señor Nelson Velázquez, ¿no le da vergüenza prestarse para estas cosas? Debería, creo yo. Sí. Es una vergüenza. Sí, un debate ético hay un también, debate exacto. también ético, con muchos cantantes, actores y demás que se prestan para estas cosas. Semejante parrandón en una cárcel. Está mal hablar de los fallecidos y desaparecidos, pero ¿se acuerdan que una vez trajeron al Chavo? Al Chavo, claro, Pablo Escobar. Trajeron al Chavo a una fiesta de los... No, y Pablo Escobar, al Puma. Puma. Que terminó la posa, Pablo Escobar como haciéndole ojitos al Puma y llegó Pablo Escobar y le rompió la nariz. Bueno, eso es un cuento, pero ese es un mejor debate que dicho. también realmente es muy Claro. interesante. O sea, el artista hasta dónde, pues sí, yo voy a donde me contraten, pero ¿y la ética? Entonces, ¿dónde Yo queda? creo que aquí hay que pasarle también una cuenta de cobro a los artistas de hasta dónde llega esa línea ética y Sí, de si acuerdo. tienen que prestarse para esto por 3 pesos además, porque esto va en contra también de su reputación y de su buen nombre. Imagínense lo que pasó.